Hola amigos de YouTube, bienvenidos al 10º video del curso de Revit de JMA Modelados. En este video les voy a enseñar a cómo pueden colocar las puertas en el proyecto. Es algo rápido y fácil de hacer. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la ventana de arquitectura y darle clic al icono de puerta. Ahora bien, para que esto funcione tienen que tener ya muros establecidos. Si no tienen muros va a ser imposible. Entonces voy a colocar una puerta aquí. Lo único que tengo que hacer es acercarme al muro y ya el programa me va a crear una puerta automáticamente, que es esta que está acá. Voy a ponerlo en realista para que se vea mejor, o bueno, en sombreado. Ok, listo. Entonces supongamos que tú quieres cambiar la medida de la puerta porque no te gusta o no te cabe. Entonces si vas aquí a editor de tipo, te vas a dar cuenta que aquí vas a encontrar las propiedades. Yo les había comentado de que antes que ustedes editen una familia, duplíquenla para que no tengan inconvenientes a futuro de que todo se cambió, sino que la familia que tú creaste sea la única que va a sufrir el cambio. Entonces, bueno, aquí pueden modificar la altura y pueden modificar el grosor. Entonces, supongamos que esta puerta originalmente va a medir 0,91 de ancho, pero la puerta del baño va a ser más pequeña. Entonces vamos a hacer el experimento. Voy a colocar la puerta acá, que es la misma que está acá. Entonces, por ejemplo, yo esta puerta la quiero colocar de 0,75. Aceptar. Se van a dar cuenta que no solamente cambió esta, sino que cambió esta. En cambio, voy a devolver. Si yo esta puerta la duplico, voy a colocar aquí ok, 0,75 y lo cambio acá. Van a darse cuenta que la única puerta que va a sufrir el cambio es esta acá. Entonces así se colocan las puertas en Revit. Ahora bien, supongamos que este modelo de puertas no sea mucho de tu agrado, quieres unas puertas más modernas o te pasaron algún modelo de internet. Lo que tienen que hacer es, voy a irme aquí al plano donde, ok, aquí está. Lo que tienen que hacer es lo siguiente: van a ir a puertas, van a ir donde dice cargar familias y van a buscar el lugar donde están las familias o las que tú descargaste de internet o las que trae Revit por defecto. En este caso vamos a buscar puertas y aquí nos van a aparecer una cantidad de puertas que ustedes pueden escoger a su gusto. Entonces supongamos que en este caso voy a usar esta puerta. Le damos en abrir. Bueno, aquí nos dicen las medidas que vienen por defecto de la puerta. Le damos en aceptar y esta puerta la vamos a colocar acá. Entonces si me voy a mi vista 3D, van a darse cuenta que la puerta que yo acabo de colocar es diferente a la que coloqué al inicio de a la entrada de mi casa, perdón. Entonces vamos a ir colocando puertas. Ya esta está definida. Bueno, la dirección de la puerta es incorrecta porque miren para dónde abre. Esto se puede cambiar. Ustedes ven estas señales de acá. Si ustedes le dan clic, por ejemplo, a esta, van a darse cuenta que la dirección cambió. Ahora bien, en el caso de que esta puerta ustedes quieran que se abra hacia afuera, le dan clic a esta herramienta y listo. Ustedes van modificando eso a su gusto. Entonces vamos a seguir añadiendo puertas. Ya por lo menos tenemos 3 acá. Vamos al segundo piso. Ok, vamos a seguir agregando puertas. Puertas. Voy a añadir una acá. Es para que sea mejor, ok. Vamos añadiendo puertas acá. Aquí está la galería de puertas que ustedes han usado. Entonces, puertas. Esta de baño tiene que ser chiquitica por obligación. Vamos a seguir usando este tipo de puertas. Para que agilicen un poco, le dan aquí
y automáticamente les copia la puerta. Ustedes van ajustando y hasta que tengan todas las puertas. Bueno, esta puerta tiene que ser grande porque estamos hablando de que es la puerta que te da el acceso a la terraza. Entonces vamos a irnos aquí a puertas, cargar familia. Vamos a buscar un tipo de puerta que se acomode. Supongamos, vamos a seguir buscando comercial. Bueno, supongamos que es esta. Todos saben que es corrediza, pero aquí por default Blender no las trae, sino que las tienen que descargar de internet. Entonces, esto va a ir así. Y si me voy a la vista 3D, van a darse cuenta que tengo puertas en todo mi proyecto. Entonces, como pueden ver, colocar puertas en Revit es súper fácil de hacer. Digamos que lo más complicado, sinceramente, es elegir el tipo de puertas que vamos a colocar. Pero bueno, eso ya va a preferencia de ustedes. Entonces, en el siguiente video les voy a enseñar cómo pueden colocar las ventanas en su proyecto. Así que nos vemos en la próxima.